Bienvenidos a Che, vemos una peli. En esta nueva entrega de nuestra serie de películas de acción olvidadas, volumen 3, exploraremos títulos increíbles que han quedado un poco fuera del radar, pero que merecen ser redescubiertos. Desde intensos thrillers hasta emocionantes historias de venganza y justicia, estas películas son ejemplos perfectos de lo que hace que el género de acción sea tan emocionante. Así que ponte cómodo y prepárate para añadir estas joyas a tu lista de imprescindibles. Y comenzamos. The Killer, 1989. Jeffrey es un asesino a sueldo con un estricto código moral que, tras un accidente durante una misión, dejará ciega a una cantante inocente llamada Ginny. Atormentado por la culpa, decide realizar un último trabajo para obtener el dinero necesario para restaurar su vista. Sin embargo, en el proceso, se verá atrapado en un conflicto con las mafias y la policía, lo que lo llevará a una inevitable y sangrienta confrontación. La historia se desarrolla con un ritmo electrizante, mezclando emocionantes secuencias de acción con una reflexión profunda sobre el honor, el sacrificio y la redención. Entre sus actores principales encontramos a Chow Yun-fat como Jeffrey, Daniel Lee como Lee y Sally Yi como Ginny. ¿Por qué deberías verla? Dirigida por John Woo, esta película es una obra maestra del cine de acción hongkonés. Sus tiroteos estilizados, su enfoque emocional y su impecable dirección hacen que The Killer sea una experiencia inolvidable. Como dato curioso, Quentin Tarantino considera esta película como una de sus mayores inspiraciones, y es fácil de ver por qué su estilo visual y narrativo marcó un antes y un después en el cine de género de acción. No hay salida, 1987. Tom Farrell, un oficial de la Marina, se involucra en un peligroso juego de intrigas cuando se convierte en el principal sospechoso de un asesinato que no cometió. La víctima resulta ser la amante de su jefe, el secretario de Defensa, lo que complica aún más su situación. Mientras intenta limpiar su nombre, Tom descubrirá una red de corrupción y secretos que pondrán en riesgo su vida. La tensión aumentará con cada paso mientras Tom se enfrenta a las poderosas fuerzas que intentan encubrir el crimen. La película combina elementos de espionaje y drama político con un ritmo trepidante y giros inesperados. Entre sus actores principales encontramos a Kevin Costner, Gene Hackman y Sean Young como Susan Atwell, la mujer en el centro del conflicto. ¿Por qué deberías verla? Es un thriller político con un guión sólido y actuaciones de primer nivel, especialmente Costner y Hackman. La trama se mantendrá intrigado hasta el impactante final. Como dato curioso, el final de la película incluye uno de los giros argumentales más sorprendentes y comentados de la década, asegurando su lugar como un clásico del género. Payback, 1999. Porter, un ladrón profesional, es traicionado por su socio y dejado al borde de la muerte después de un golpe exitoso. Sobreviviendo de milagro, Porter se embarcará en una brutal búsqueda de venganza para recuperar su parte del botín, enfrentándose a mafiosos, policías corruptos y a cualquiera que se cruce en su camino. La narrativa, cargada de humor negro y escenas de acción crudas, muestra a Porter como un antihéroe implacable dispuesto a todo por lo que cree que le pertenece. Su viaje es tanto físico como emocional, explorando los límites de la moralidad. Entre sus actores principales encontramos a Mel Gibson como Porter, Greg Henry como Val Resnick y Maria Bello como Rosie. ¿Por qué deberías verla? Payback es una mezcla perfecta de acción y humor negro, con un Mel Gibson en uno de sus papeles más carismáticos. La estética noir moderna y la historia de venganza implacable la hacen una joya única. Como dato curioso, la versión original del director fue modificada por el estudio, lo que llevó a que años después se lanzara una versión Director Cut más cercana a la versión final. Eagle Eye, 2008. Dos desconocidos, Jerry y Rachel, son manipulados por una inteligencia artificial que utiliza su poder para controlarlos y obligarlos a llevar a cabo una serie de misiones peligrosas. Con el gobierno tras ellos y el tiempo en su contra, ambos deberán descubrir quién está detrás de la conspiración antes de que sea demasiado tarde. La película es un emocionante juego de supervivencia que explora el impacto de las tecnologías en nuestras vidas, manteniendo un ritmo frenético lleno de acción y giros inesperados. Entre sus actores principales encontramos a Shia LaBeouf, Michelle Monaghan y Billy Bob Thornton. ¿Por qué deberías verla? Es un thriller tecnológico que mezcla acción y suspenso con una reflexión sobre los peligros de depender demasiado de la inteligencia artificial. Como dato curioso, Steven Spielberg fue el productor ejecutivo de la película, aportando su experiencia para darle un toque más cinematográfico. 48 horas, 1982. El detective Chad Gates, un hombre rudo y poco convencional, necesita ayuda para atrapar a dos peligrosos criminales que se han escapado. Para ello recurre a Reggie Hammond, un astuto convicto que tiene información clave sobre los fugitivos. Con solo 48 horas para resolver el caso,
esta extraña pareja deberá superar sus diferencias mientras se enfrentan persecuciones, enfrentamientos y mucho humor ácido en busca de la justicia. La película combina una narrativa de acción clásica con una química impecable entre los personajes, ofreciendo momentos memorables tanto en las escenas de persecución como en los diálogos cargados de ingenio. Entre sus actores principales encontramos a Nick Nolte, Eddie Murphy y Jean Reno como Albert Gans, el villano más peligroso y escurridizo. ¿Por qué deberías verla? Es una de las películas que definió el subgénero de parejas disparejas en el cine de acción. Eddie Murphy brilla en su primer papel cinematográfico, mostrando el carisma que lo convertiría en una estrella mundial. Como dato curioso, la película marcó el debut cinematográfico de Eddie Murphy y lo catapultó a la fama, convirtiéndolo en una de las figuras más icónicas de Hollywood durante los años 80. Lluvia Negra, 1989. Nick Coughlin, un detective neoyorquino de carácter fuerte, es enviado a Japón junto con su compañero para escoltar a un peligroso miembro de la Yakuza. Sin embargo, tras un error que permite la fuga del prisionero, Nick se ve atrapado en un mundo desconocido y lleno de desafíos culturales. Junto a la policía local, deberá enfrentarse a una peligrosa organización criminal y luchar para recuperar su honor y completar su misión. La película combina el ambiente oscuro y estilizado al cine noir, con la intensidad de un thriller policial mientras explora las diferencias culturales entre Occidente y Japón. Entre sus actores principales encontramos a Michael Douglas, Andy García y Ken Takakura como Masahiro, el oficial japonés con quien Nick debe trabajar. ¿Por qué deberías verla? Dirigida por Ridley Scott, la película destaca por su estética visual, sus emocionantes escenas de acción y la complejidad de sus personajes. Es un thriller único que captura la tensión entre culturas mientras desarrolla una historia de redención. Como dato curioso, Ridley Scott filmó gran parte de la película en Japón, enfrentando numerosos desafíos logísticos y culturales para capturar la atmósfera auténtica del país. Arlington Road, 1999. Michael Faraday, un profesor universitario experto en terrorismo, comienza a sospechar que sus nuevos vecinos, los Lang, podrían estar involucrados en una peligrosa conspiración. Mientras investiga, Michael descubrirá inquietantes secretos que lo llevarán a cuestionar su percepción de la verdad y su propia seguridad. La película es un thriller psicológico que juega con la paranoia y los giros inesperados, manteniendo al espectador al borde de su asiento mientras Michael se adentra en un peligroso laberinto de mentiras y traiciones. Entre sus actores principales encontramos a Jeff Bridges como Michael Faraday, Tim Robbins como Oliver Lang y Joan Cusack como Sherry Lang, la aparentemente inocente esposa de Oliver. ¿Por qué deberías verla? Es una película que aborda temas como la confianza, la paranoia y las consecuencias de nuestras acciones. Su atmósfera tensa y su impactante final la convierten en un thriller inolvidable. Como dato curioso, el guion de la película fue inspirado por las experiencias reales del guionista Irene Kruger, quien creció en un suburbio donde las apariencias engañan. Lawless, 2012. Ambientada durante la época de la ley seca en Estados Unidos, la película narra la historia de los hermanos Bondurant, quienes dirigen una exitosa operación de contrabando en Virginia. Sin embargo, cuando un despiadado fiscal llega al pueblo para tomar el control, los hermanos deberán luchar para proteger su negocio y su familia, enfrentándose a una escalada de violencia y traiciones. La narrativa se centra en la dinámica entre los hermanos, sus lealtades y su lucha por sobrevivir en un mundo corrupto. A través de intensas escenas de acción y momentos conmovedores, la película retrata una época oscura con realismo y crudeza. Entre sus actores principales encontramos a Tom Hardy, Shia LaBeouf y Guy Pearce como Charles Rickley, el fiscal antagonista y sádico. ¿Por qué deberías verla? Lawless combina acción y drama con un excelente elenco, una ambientación histórica detallada y una historia poderosa sobre la resistencia y la familia. Como dato curioso, la película está basada en el libro The Wildest Country in the World, que a su vez relata hechos reales ocurridos en Franklin County, Virginia. Y así terminamos otra entrega de nuestra serie Películas de Acción Olvidadas. Estas historias llenas de adrenalina, personajes memorables y momentos inolvidables que demuestran que el género de acción es mucho más que explosiones y persecuciones. Si alguna de estas películas aún no está en tu lista, te invitamos a darles una oportunidad y te prometemos que no te arrepentirás. Recuerda, déjame tu comentario con tu película favorita de esta lista o alguna otra joya olvidada que quieras recomendar. Dale like al video, suscríbete a Che Vemos Una Peli, activa la campanita para no perderte nuestras próximas entregas y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Chao!